Cuando hablamos de la reforma agraria, encontramos opiniones muy diferentes. Algunas personas consideran que fue una medida necesaria para reducir las desigualdades en el campo, mientras que otras señalan que tuvo consecuencias económicas negativas. Por ello surge una pregunta importante: ¿fue beneficiosa la reforma agraria en el Perú? Antes de 1969, gran parte de las tierras agrícolas estaban concentradas en manos de pocos asentados, mientras que miles de campesinos trabajaban en condiciones de desigualdades y escasas oportunidades de progreso. Frente a esta situación, el gobierno de Juan Velasco Alvarado impulsó la reforma agraria con el objetivo de redistribuir las tierras y transformar la estructura. La reforma agraria fue implementada en 1969 durante el gobierno de este mismo. Yo considero que esa medida sí fue beneficiosa, principalmente en los aspectos políticos-social, aunque sus resultados económicos fueron más limitados. Para sustentar esta postura, analizaré sus principales efectos en estos tres ámbitos. Desde el aspecto político, la reforma agraria representó una transformación importante porque redujo el poder que tenían los grandes hacendados sobre la tierra y sobre la población rural. Antes de la reforma, un reducido grupo de propietarios controlaban extensas áreas agrícolas, mientras que los campesinos tenían poca participación en las decisiones que afectaban su vida. Con la redistribución de tierras, el Estado buscó democratizar el acceso y la propiedad y brindar mayores oportunidades a sectores históricamente excluidos. Como resultado, muchos campesinos obtuvieron mayores reconocimientos de sus derechos y una participación más activa dentro de la sociedad peruana. Desde mi punto de vista, este fue uno de los principales logros de la reforma, ya que contribuyó a disminuir una estructura de desigualdad que había permanecido durante décadas. Como siguiente diapositiva, hablaremos del aspecto económico. La reforma agraria tenía como finalidad mejorar las condiciones de vida de la población rural y promover una distribución más justa de las riquezas. Para ello, muchas haciendas fueron convertidas en cooperativas agrarias administradas por los propios trabajadores. Sin embargo, los resultados económicos no fueron los esperados. Muchas cooperativas enfrentaron dificultades debido a la falta de recursos financieros, asistencia técnica y la capacitación para gestionar adecuadamente la producción agrícola. Además, durante los años posteriores, el país atravesó diversas crisis económicas que afectaron el desempeño del sector agrario. Como la consecuencia, la productividad agrícola disminuyó en varios casos y los beneficios económicos fueron menores de los que se habían proyectado inicialmente. Por esta razón, considero que el aspecto económico fue el más limitado de la reforma. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es en el aspecto social. La reforma agraria produjo cambios muy significativos. El acceso a la tierra permitió que numerosos campesinos mejoraran su posición dentro de la sociedad y redujeran la dependencia que tenían de los hacendados. Asimismo, contribuyó a disminuir algunas formas de exclusión y discriminación que habían afectado históricamente a las comunidades rurales. Otro efecto importante fue el incremento de las migraciones hacia las ciudades, especialmente Lima. Muchas familias buscaron nuevas oportunidades de educación, trabajo y desarrollo personal, lo que transformó profundamente la composición social y cultural del país. Gracias a este proceso, Lima se convirtió en una ciudad mucho más diversa y multicultural, incorporando costumbres, tradiciones y formas de organización provenientes de distintas regiones del Perú. En términos generales, podemos observar que la reforma agraria marcó un antes y un después en la historia peruana. No solo modificó la distribución de la tierra, sino que también transformó las relaciones entre el Estado y los campesinos y los propios propietarios rurales. Además permitió visibilizar problemáticas relacionadas con la desigualdad y la exclusión social, temas que continúan siendo relevantes en la sociedad actual. Por ello, su impacto va más allá de los resultados inmediatos y forma parte de los cambios que ayudaron a configurar el Perú contemporáneo. El impacto de la reforma agraria transformó las relaciones entre el Estado, los campesinos y los propietarios de la tierra, promoviendo una mayor inclusión en la población rural. Como conclusión, la reforma, a mi parecer, fue beneficiosa porque redujo el poder de los grandes hacendados y promovió cambios significativos en la estructura social del país. Aunque sus resultados económicos fueron limitados debido a problemas de gestión y productividad, su impacto general fue positivo y dejó una huella profunda en la historia nacional. Por ello, puede afirmarse que la reforma agraria fue un proceso fundamental para comprender muchas de las transformaciones que experimentó el Perú durante el siglo XX y que aún influyen en nuestra actualidad. Como conclusiones generales,
Como ya comenté, la reforma agraria fue un proceso clave en la historia del Perú. En el ámbito político favoreció la inclusión campesina y redujo el poder de los hacendados. Y a pesar de sus dificultades, dejó una huella profunda en la sociedad peruana y en los desafíos que aún enfrenta el país.